Un lugar rodeado de personas que aman. Un lugar rodeado de personas que aman. Personas que aman. Jesus Home, un lugar rodeado de personas que aman. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos. Pero José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Quiero predicar, guiado por Dios esta mañana, y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, bajo el título: tu actitud define tu altitud. Tu actitud define tu altitud. En la vida habrá momentos donde van a suceder cosas que definitivamente no esperábamos, que tú no esperas que sucedan. Un despido injusto, una traición, una ruptura amorosa inesperada, una enfermedad, persecución y cosas a veces que vienen que no esperamos. Por ende, es importante comprender que no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes definir tu actitud después de aquello que sucede, después de eso infortunado que sucedió. La actitud es algo interno, es algo que está en nuestro interior y tiene que ver con tu forma de pensar, con tu forma de sentir, con tu forma de reaccionar frente a lo que sucede. Una buena actitud está marcada por declarar lo correcto, algo que hablábamos en los grupos esta semana, por perseverancia, por seguir perseverando en lo correcto y por ser agradecido. La altitud es algo externo y describe qué tan alto está un lugar con respecto al nivel del mar. Por ejemplo, la ciudad de Medellín está, los que somos paisas de Medellín, está a 1500, ¿cierto? A 1500 metros de altitud, de acuerdo al nivel del mar. Un avión puede volar a 10.000 metros de altitud. Entonces, el mensaje de hoy, en este orden de ideas, es que tu actitud, lo que sucede dentro de ti, va a influir hasta dónde puedas llegar en la vida. Vuelvo a repetir, tu actitud, lo que sucede dentro de ti, va a definir hasta dónde puedas llegar en la vida, porque tu actitud define tu altitud. Tu actitud define tu altitud. ¿Cómo respondes ante lo que sucede? ¿Qué pensamientos tienes cuando sucede algo que no esperabas? ¿Cómo reaccionas frente a eso que está sucediendo? Esa actitud que tú tomas en ese momento, si es una mala actitud, bueno, te va a restar altitud, pero si es una buena actitud, va a lograr buenos resultados en tu altitud. Y quiero tomar como referencia la historia de José, y era el pasaje inicial precisamente tiene que ver con la historia de José. José es hijo de Jacob, Jacob es nieto de Abraham, Abraham es el padre de Israel. Entonces Abraham engendra a Isaac, de Isaac viene Jacob y de Jacob viene José. José era hijo de Jacob y de Raquel. Vivió aproximadamente en el siglo XIX antes de Cristo. Su padre lo amaba mucho porque lo había tenido en su vejez, y para distinguirlo de sus demás hijos le hizo una túnica de colores. Esto empezó a gestarse un poquito de incomodidad en los dos hermanos.
Y cuando José era adolescente, Dios a través de un sueño le mostró el propósito con su vida. Y este sueño está en Génesis 37:7. Dice: y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, le dijo a sus hermanos, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. José le dice: miren, en otras palabras, Dios me dijo a través de sueños que yo iba a reinar sobre ustedes, que yo iba a tener autoridad sobre ustedes, y sobre ustedes está naciendo la nación de Israel. Es decir, voy a ser un gobernante de una nación. Los sueños que Dios da efectivamente son grandes, porque Dios es grande. ¿Cómo tú sabes que lo que estás soñando es de parte de Dios? Cuando tus sueños no los puedes lograr con tus fuerzas, sino que necesitas la intervención de Dios para lograrlo. Ahí vas en buen camino. Este sueño simbolizaba la futura autoridad de José sobre su familia. Esto provocó odio y celos en sus hermanos. Y a partir de ese momento en el cual le cuenta José el sueño a sus hermanos de que iba a gobernar sobre ellos, iniciaron 14 años en la vida de José, de altas y bajas, de momentos buenos y momentos no tan buenos. ¿Qué sucedió? Número 1, que los hermanos intentaron matarlo, intento de homicidio. Querían acabar con su vida y lo llevaron a una parte lejana de la casa de ellos, a unas zonas montañosas, y ahí iban a acabar con su vida. Y cuando estaban a punto ya de acabar con él, uno de los hermanos dice: no seamos tan malos, más bien metámoslo en una cisterna, ¿cierto? Como los aljibes hoy, metámoslo en una cisterna, en un hueco profundo, y dejémoslo allá. Miren, no eran tan malos. Entonces cogieron y metieron a José en la cisterna. Y cuando ya estaban a punto de irse, dejarlo ahí, van pasando se dice un pueblo ismaelita. Van pasando. Y entonces dice otro hermano, dice: no seamos tan malos, no lo dejemos ahí en la cisterna, vendámoslo a los ismaelitas. ¿Sí? No eran tan malos. Entonces lo toman y lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas, entonces, intento de homicidio, cisterna. Luego lo venden a los ismaelitas como esclavo, lo vendieron. Luego fue revendido en Egipto a Potifar. Potifar era capitán de la guardia del faraón. Lo revendieron. Y luego fue llevado a la cárcel injustamente porque lo calumniaron. Y fue llevado a la cárcel. Entonces, después de que José tiene ese sueño, Dios va a hacer cosas grandes con mi vida, voy a gobernar. Empieza una serie de 14 años de momentos no tan buenos en su vida, de momentos no tan gratificantes en su vida. Y probablemente alguien esté así esta mañana, que ha llegado a este lugar con grandes sueños en su corazón y dice: pero ¿por qué ha venido sucediendo esto, aquello? ¿Por qué ahora pasó esto? ¿Por qué este infortunio? ¿Por qué esta noticia? ¿Por qué esta traición? ¿Por qué este me dejó? ¿Por qué esta me dejó? ¿Por qué no sucedió aquello? Y a veces sucede así. José empezó a observar que hay cosas que pasan en la vida que tú no esperas. José empezó a ser testigo que por momentos la vida nos golpea a todos, que la vida nos empuja y que la vida nos tumba muchas veces. Y ante cada prueba, seguramente la pregunta que José se hacía es: ¿cómo va a ser mi actitud frente a esta situación? ¿Cómo va a ser mi actitud frente a que mis hermanos me dejaron aquí en la cisterna? ¿Cómo va a ser mi actitud ahora que fui vendido a los ismaelitas? ¿Cómo va a ser mi actitud ahora que estoy en una tierra extraña llamada Egipto como extranjero? ¿Cómo va a ser mi actitud
actitud ahora frente a cada momento inesperado? Mi actitud va a ser de quejarme, de llenarme de rencor, de llenarme de amargura. Mi actitud va a ser de llenarme de duda, de incredulidad y de escepticismo en cuanto a los planes de Dios. Mi actitud va a ser la de deprimirme porque estoy lejos de mis padres. Mi actitud va a ser la de perderme en la melancolía y nunca más levantarme de la cama y quedarme ahí sumergido en el dolor. Esa va a ser mi actitud, dice José. O mi actitud va a ser: gracias, Señor, porque guardaste mi vida de las manos sangrientas de mis hermanos. Gracias, Señor, porque los ismaelitas me vendieron a una persona importante en Egipto, como lo es Potifar, capitán de la guardia del faraón. Gracias, Señor, porque estoy en la cárcel por ser un buen hombre y decir la verdad y no lo contrario. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú estás a mi lado. Sé que eres fiel para cumplir los sueños que has puesto en mi corazón. Porque la escritura constantemente empieza a decir acerca de José: y Dios estaba con él. En la cisterna, y Dios estaba con él. Lo vendieron y Dios estaba con él. Lo metieron a la cárcel y Dios estaba con él. Entonces José dice: me voy a hacer una especialización. Me voy a especializar, dice José. Me voy a especializar en conservar una buena actitud siempre. Y qué bueno especializarnos en tener una buena actitud siempre. Me voy a especializar en tener una buena actitud. No puedo controlar lo que sucede, dice José, pero sí puedo controlar la actitud que pueda tener después de lo que sucede. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco de origen judío. Es conocido por ser el fundador de la logoterapia, una corriente psicológica centrada en la búsqueda de sentido de la vida. Este hombre, por ser judío, fue prisionero, venir de descendencia judía, fue prisionero en campos de concentración durante el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl perdió a su familia durante esta temporada, los incineraron, acabaron con ellos. Perdió su libertad durante esta época porque los encerraron en sus concentraciones, y absolutamente todo lo que tenía lo perdió. Viktor Frankl vivió en condiciones inhumanas donde cada día era una lucha por sobrevivir. Él no podía controlar lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero descubrió Viktor Frankl algo que nadie puede quitarle, y es la capacidad de elegir su actitud. La capacidad de elegir su actitud, eso nadie podía quitarle. Me pueden quitar cosas externas, pero no me pueden quitar lo que está en mi interior, que es mi buena actitud, la actitud para enfrentar este tiempo. Y en medio de ese horror decidió mantener la esperanza. 2, encontrar propósito incluso en el sufrimiento. 3, ayudar a otros prisioneros a no rendirse. Y después de sobrevivir, escribió el libro El hombre en búsqueda de sentido, donde dejó una de sus ideas más profundas. Y esta idea dice así: a un hombre se le puede arrebatar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Podemos elegir la actitud ante cualquier circunstancia. Y José, después de estos embates que empezó a tener en su vida, sacó 3 conclusiones interesantes. José, número 1, empezó a mirar que venía la cisterna, que venía a ser vendido, que estaba en tierra extranjera,
que las cosas como que soplaban y los vientos soplaban fuerte, pero él empezó a observar algo, empezó a concluir algo, y es, primero, soy más fuerte de lo que pensaba. Soy más fuerte de lo que pensaba. Y yo quiero que pienses en eso. ¿Cuántos vientos fuertes han soplado en tu vida? ¿Cuántos momentos inesperados han venido sobre tu vida? Y hoy estás en pie. Amén. Es bueno tener esta primer conclusión que tuvo José. Soy más fuerte de lo que esperaba. Número 2, dice José, vivir, estoy notando, empieza a concluir José, vivir, estoy notando que es caer y levantarse más fuerte. Caer y levantarse más fuerte. Caer y levantarse más fuerte. Y número 3, y el cual es el punto principal de este mensaje, José concluye: Dios, para hacerte grande, primero tiene que hacerte fuerte. Y quiero volverlo a repetir: Dios, para hacerte grande, primero tiene que hacerte fuerte. Amén. Primero tiene que hacerte fuerte. José, sobre ti va a estar la provisión de una nación. José, vas a ser gobernante de una nación. José, vas a liderar sobre tus hermanos. José, cosas grandes se vienen. Vas a ser grande. Y asimismo está alguien aquí soñando, ¿cierto? Voy a ser grande, voy a ser un gran empresario, voy a ser un grande hombre, una mujer de negocios, voy a ser un gran profesional, voy a incursionar en el campo político, voy a incursionar en el tema de la educación. Pienso ser un rector de una universidad, pienso hacer posgrados, doctorados, pienso ser alguien grande en la vida, pienso servir al Señor, pienso lograr esto y aquello. Alabado sea Cristo Jesús. Y no dudo que esos sueños han sido puestos por Dios. José, voy a hacer cosas grandes a través de tu vida, pero para hacerte grande, primero necesito hacerte fuerte. Amén. Necesito hacerte fuerte, porque entre más alto el avión vuele, más presión va a tener. Entre más alto el avión vuele y esté, más presión del aire va a sentir, de la atmósfera va a sentir. Pero entre más fuerte sea alguien, más alto va a poder llegar. Y por eso necesitas forjar en medio de las circunstancias adversas una buena actitud, porque la buena actitud y la actitud va a definir tu altitud, hasta donde puedas llegar. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, nadie se hace fuerte sin un desierto. Nadie se hace fuerte sin una cisterna. Nadie se hace fuerte si no está o sin vivir en tierra extranjera, nos diría José. Nadie se hace fuerte sin ser llevado a la cárcel injustamente. Nadie se hace fuerte sin un desierto, sin lágrimas, sin heridas, sin golpes, sin cicatrices. Nadie se hace fuerte sin desiertos. La próxima vez que cruces por el siguiente desierto, da gracias a Dios y dile: Señor, gracias. Gracias primero porque tú estás conmigo, y en segundo lugar, gracias porque me estás haciendo más fuerte para llegar más lejos. ¿Qué entienden los que desarrollan una buena actitud en la vida? ¿Qué entienden ellos?
entendió José para desarrollar una buena actitud en la vida? Número uno, que la queja apaga el alma. La queja apaga el alma. Dice Génesis 37:2: e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. José inicialmente en su vida, sus 14 años, que inició el despegue de sus sueños, él mostró inicialmente quejas hacia sus hermanos y vivió grandes injusticias. Pero luego de esa queja que presenta ahí, ¿no?, que va y se queja ante su padre y sus hermanos, pero después de ahí el relato bíblico no lo presenta como alguien que se entregue a quejas prolongadas, más bien como un hombre que mantiene su fe y su esperanza y su constancia. José aprendió que no podía dedicarse a la queja, que no podía sumergirse en la queja. Cada vez que vivía algo infortunado, cada vez que vivía algo que no esperaba, no podía sumergirse en la queja, porque la queja apaga el alma. Y hoy la invitación del Señor y de la palabra de Dios es: no te sumerjas en la queja. En lo que estés viviendo, no te sumerjas en la queja. Número uno, para no sumergirse en la queja, los culpables no existen. Cuando una persona decide no quejarse, entiende que los culpables no existen en la vida. Es que yo fuera una mejor persona, pero si esta persona no hubiera hecho esto contra mí, pero como hicieron esto o aquello contra mí, por eso no puedo avanzar en la vida. Una persona que decide desarrollar una buena actitud para alcanzar una gran altitud, decide no quejarse en la vida. No me voy a quejar. Si esta persona no hubiera dañado mi corazón, yo si fuera otro. Si mis padres hubieran hecho esto, hubieran hecho aquello, yo si fuera otro. Si hubiera tenido oportunidades como esta, aquello, yo si fuera otro. Si fuera y todo externo. La gente que decide tener una buena actitud decide no quejarse, porque entiende que tú construyes la vida que quieres. Tú construyes la vida que quieres. Y logra entender que tú no puedes poner las llaves de tu felicidad en el bolsillo de otro. No, tú no puedes poner la llave de tu felicidad en el bolsillo de otro. Mi madre decía: uno construye la vida que quiere. Uno construye la vida que quiere. Y si uno decide ser feliz, va a ser feliz en medio de las cosas que vengan. Pero la decisión, la felicidad es una decisión que no depende de las circunstancias. Hace parte de esa buena actitud del hombre. Voy a decidir ser feliz con arrocito, con huevitos y con tajada, o con churrasco, con papita rústica o maduro. Lo que me pongan en la mesa, voy a ser feliz porque estoy agradecido. Yo decidí ser feliz. Yo decidí ser feliz. Yo quería estudiar en una universidad en Cali, porque me habían presentado algunas oportunidades importantes en Cali. Habían ido universidades a visitarme al colegio, y yo dije: wow, esa universidad y ese campus y esa construcción, y yo me veo estudiando allá. Y fui hasta Cali, le hice un barrido a varias universidades y traje todos los folletos de esas universidades, y fui y se la presenté a mi papá y le dije: papá, mira, estas universidades, yo quisiera estudiar en esta o en aquella o en aquella. Y papá me dijo: en ninguna de esas. No tengo cómo pagarte eso. Pero si quieres, puedes estudiar acá, en una de acá. Y yo decidí ser feliz con lo que tenía en la mano. Ok, vamos a estudiar acá. Vamos a echarle ganas acá. Porque hay gente que dice: no, si yo estudiara, si yo hubiera nacido en Nueva York. Pues naciste en el Tambo, o en Popayán, o en el caso mío en Santander de Quilichao. ¿Y qué?
Amén. Hay que decir ser feliz donde nos tocó, con lo que tenemos. Bendito sea Dios. Decide ser feliz. No ponga la felicidad en el bolsillo de otro. No dependas de nadie para ser feliz, por favor. Si tienes al Espíritu Santo, ya eres feliz, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra por siempre y para siempre. Tu felicidad depende de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En tu vida, si lo tienes a Él, lo tienes todo. El escritor inglés relevante Shakespeare decía: un día lloré porque no tenía zapatos, hasta que vi un hombre que no tenía pies. Deja de quejarte. Estás hoy bien vestido, o al menos a todos los veo aquí vestidos. Amén. Comiste una guapanelita hoy, o huevos rancheros, o como a algunos nos toca, huevo duro, cocinado, ¿cierto? O quizás hoy algunos desayunaron más con fruta. Perfecto, está bien. Y si no comiste nada hoy, gloria a Dios, porque estás en ayuno. Y dile: Señor, ahorita me voy a acercar al coffee, provéeme a través de un hermano una empanada. Amén. Decide tener buena actitud. Decide tener buena actitud. Deja de quejarte. Mira, cada célula de tu cuerpo responde a la duda, a la incredulidad, a la queja y a la negatividad. Ojo, cada célula de tu cuerpo responde a toda esa energía negativa que decides gestar cuando te quejas. Y lamentablemente toda esa energía negativa que sale a través de la queja somatiza y debilita el sistema inmunológico. Te estás enfermando por quejarte. Sea agradecido con lo que tienes. Sea agradecido con el trabajo que tienes. Sea agradecido con la esposa que tienes, con el esposo que tienes, con los hijos que tienes. Sea agradecido a donde vives. Sea agradecido en el carro que te montas, en la moto que tienes. Sé agradecido con el Señor. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con la vida, porque hoy estás aquí, no estás en un hospital. Hoy estás aquí con vida, con esperanza. Amén. Sea agradecido con el Señor, porque estás con vida, porque respiras, porque tienes personas aquí en la iglesia que te aman también. Sea agradecido con todo lo que tienes. Número 2. ¿Qué entienden los que desarrollan buena actitud en la vida? Porque estamos hablando de hombres de fe, mujeres de fe. Ellos entienden que la piedad es un jardín interior. Que la piedad es un jardín interior. Que entre más piedad en la vida del hombre, más los cielos se abren. Dice acerca de José, Génesis 39, 11 al 12. Un día, cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo adentro. Entonces ella lo agarró de su ropa y le dijo, la esposa de Potifar, del jefe: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Hay cosas que desgastan en la vida. La falta de resultados desgasta. Una persona tóxica desgasta. El no dormir desgasta. Sin embargo, la primera cosa que desgasta en la vida está en Salmos 31:10. Dice: pues mi vida se gastó en tristeza y mis años en suspiros. ¿Por qué? Porque mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad, de mi pecado, y se ha consumido mi cuerpo. El pecado desgasta. El pecado desgasta, entristece, aflige, resta. Los cielos se abren a los que empiezan a desarrollar una piedad cada vez más. Y la piedad es un proceso. Vivir una vida agradable a Dios es un proceso que tú empiezas a desarrollar y cada vez a crecer más y más en una vida lejos del pecado y una vida agradable al Señor. La vida de piedad se ejercita y al ejercitarla crece.
Dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:8, dice: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Hay gente que es durísima para ejercitarse en el tema físico, pero no tan buena para ejercitarse en la piedad. Y claro está que hay que ejercitarse, ¿cierto? Físicamente hay que hacer ejercicio, caminar, trotar, gym, bicicleta, pilates. Ok, que estés en movimiento, ejercicio funcional, como hacemos en los encuentros con Fausto, nuestro entrenador personalizado en todos los encuentros. Ok, hay que ejercitarse, hay que hacerlo. Pero dice Pablo, aprovecha para poco. ¿Por qué aprovecha para poco? Porque dura poco tiempo, dura en esta vida, porque son temporales. Pero los que se ejercitan espiritualmente produce un carácter piadoso, no solo para esta vida, que es importante, sino también para la vida venidera. Perdura más allá de esta vida. ¿Sabe que hay estudios recientes que señalan que para uno vivir más, no necesariamente la buena alimentación y el buen ejercicio te van a permitir vivir más, aunque es importante? Dicen que lo que más quita vida es el estrés crónico. Es el estrés crónico, da un envejecimiento celular acelerado. Y una de las cosas que producen estrés es cuando actúas mal. Pero cuando ejercitas piedad, cada vez más podemos actuar bien, y por ende vamos a tener más larga vida. Por eso José pudo desarrollar, o se preocupó también por desarrollar piedad, porque entendió que la piedad es un jardín interior, es algo que hermosea tu vida. La piedad, vidas agradables a Dios, lejos del pecado. Por eso ocúpate también de construir una vida agradable a Dios. Y cada vez más que vayas sintiendo que el Espíritu Santo te está diciendo: suelta esto, suelta aquello, deja esto, deja aquello, empieza a hacerlo y empieza a ejercitar la piedad. Y entre más buscas a Dios en iglesia, grupos, oración, Biblia, entre más te llenas de Dios, más piedad vas a tener en tu vida. Amén. La piedad es un jardín interior. Acuéstate conmigo, José. Y José dijo: no, porque me he ocupado en la vida, me he especializado en la vida en desarrollar una buena actitud, y sé que una buena actitud está lejos del pecado. Número 3, la diligencia no falla. ¿Qué entienden las personas que desarrollan una buena actitud en la vida? Que la diligencia no falla. Dice la Biblia en cuanto a José, Génesis 39, 2 al 3, dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien a José. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Amén. En todo, porque era un hombre diligente. La palabra diligencia viene derivada del latín diligo, que tiene una connotación de amar. Entonces, diligencia nos recuerda que el secreto de la verdadera laboriosidad es nuestro trabajo, es el amor a ese trabajo. Y aunque no siempre puedas escoger el trabajo que haces, siempre puedes decidir la actitud con la que trabajas. José era alguien diligente que amaba su trabajo, que lo habían puesto como mayordomo, pero él no quería, o no se había enfocado, su sueño no era ese. Su sueño era gobernar una nación. Pero en ese momento le dieron trabajo, como dice, le dieron chamba, y la chamba era barrer la casa de Potifar, trapear,
la casa de Potifar, ir a mercar a la galería para traer los alimentos para la casa de Potifar. Y ese era el trabajo que tenía José, mayordomo. Pero dice que lo hacía bien, que las cosas le salían bien, porque era diligente, amaba, porque más que amar el trabajo que haces, es amar el estar ocupado. Hay que amar la ocupación, hay que amar estar ocupado, porque no hay nada más peligroso que la ociosidad, que el ocio. Es muy peligroso. Las personas con buena actitud desarrollan diligencia. La Biblia dice en Proverbios 13, versículo 4: el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. En la TLA, ese mismo versículo dice, en la traducción lenguaje actual: el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. De hecho, la parte del trabajo hace parte de la fe cristiana. Dice 1 de Timoteo 5:8: pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El proveer, la diligencia, el trabajo te permite ser proveedor para los de tu casa. Y eso hace parte de la fe cristiana. Las personas que desarrollan una buena actitud desarrollan diligencia. Por eso todos los días hay que pararnos, y lo primero que yo hago normalmente es ducharme. Me paro y me ducho y digo, bueno, inició esto. Amén. Y cuando las cosas a veces no salen como uno espera, está, ¿cierto?, los recursos no están llegando y todo, hay muchas personas que se paralizan y dejan de abrir su negocio, porque están paralizados, porque las cosas están menguando. No, cuando yo veo que la situación financiera está un poquito más complicada que otras veces, es donde más rápido me levanto de la cama, me baño, oro a Dios y salgo a trabajar. Es donde más diligencia le meto, porque la provisión va a llegar al diligente, al esforzado, al que trabaja. José entendía que la buena actitud se desarrolla a través de diligencia. Y voy cerrando con esto. Muchas veces José se sintió cansado. Sí. Seguramente muchas veces José se sintió cansado, así como tú te sientes cansado también. Y nos sentimos cansados. Pero la Biblia dice en Isaías 40:31: pero los que esperan en el Señor renovarán, ¿qué dice? Sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor siempre renovarán sus fuerzas para continuar hacia aquel propósito. Y es interesante. Miren, si tú lo miras desde un mapa natural, carnal, humano, Dios le da a José un sueño, ¿cierto? Vas a gobernar sobre una nación, sobre tus hermanos vas a gobernar. Y el sueño como que está acá, ¿cierto? El sueño está acá. Y resulta que luego lo quieren matar los hermanos. Entonces uno empieza a mirar como que cisterna vendida por los ismaelitas, y como que José cada vez más hundido, ¿no? En la cárcel, calumniado por la esposa de Potifar, porque dijo, ese hombre me estaba obligando a querer estar con él, y era ella. Calumnió y lo metieron a la cárcel por eso. Y como que cada vez vemos a José más hundido en el mapa carnal, en el mapa natural del hombre, como que cada vez lo vemos más abajo. Pero en el mapa de Dios era diferente. El sueño de gobernar estaba acá, ¿cierto? Entonces arranca, quieren matarlo, pues está acá, el mapa está acá. Cisterna, cada vez más cerca del sueño.
Algunos dicen, uy, yo lo veo es que cada vez más lejos, pero en el mapa de Dios, cada momento difícil lo acercaba más al sueño. Lo calumnian para la cárcel, y cada vez más cerca, y cada vez lo acercaba más el sueño. Resulta que en la cárcel había un copero y un panadero que habían trabajado en la casa del faraón, y tuvieron un sueño cada uno. José se los reveló ese sueño. Se cumplió ese sueño en el panadero y el copero. Salieron. Luego el faraón tuvo un sueño, y los adivinos del faraón no pudieron interpretárselo. Entonces dice faraón: ¿quién será que hay en Egipto que me pueda revelar ese sueño? Y los dos que habían estado en la cárcel, uno de ellos dijo: ay, yo me acuerdo de uno que se llama José, que era de hecho líder de nosotros en la cárcel. Él interpreta sueños, faraón. ¿Por qué no lo llama? A ver, de pronto él puede. Consulte a su Dios y le diga el sueño. Y llamaron a José. Y cuando José llegó, el faraón le contó el sueño. José se lo interpretó, y faraón miró tanta sabiduría en la vida de José que dijo: ¿sabe qué? Gobierne esta nación, y el único por encima de usted voy a ser yo. De resto todos van a estar bajo usted, porque tienes la sabiduría del Dios del cielo. Admiro tu Dios. Admiro tu Dios. Entonces la gente lo miraba cada vez más hundido a José, pero el cielo lo miraba cada vez más cerca de su sueño. Por eso da gracias por cada tiempo que pasas duro en la vida. Da gracias, porque si conservas una buena actitud, eso te va a acercar cada vez a más altitud, a tus sueños. La peor discapacidad que pueda tener el hombre no es una silla de ruedas, no es que no pueda ver, no es que esté ciego. La peor discapacidad del hombre no es que no pueda oír. La peor discapacidad del hombre es una mala actitud. Es la peor discapacidad. Y volvemos al texto inicial que leímos. José alcanza, es gobernante. Ahora tiene poder, tiene influencia, tiene todos los recursos de una de las naciones más poderosas de aquella época, llamada Egipto. Ahora está él en su trono. Y resulta que en Israel hubo hambre, y los hermanos vinieron a pedir comida a Egipto. No sabían que ahora el que habían intentado matar, el que habían vendido, ahora era gobernador. Y vienen, y José los reconoce que eran sus hermanos. Y en ese momento quizás llegaron pensamientos a José: acaba con ellos, termina con ellos, desaparécelos, eres el gobernante de Egipto. Di que son tus enemigos, despierta rencor, amargura por lo que te hicieron. Pero José dice: no, ahora en el poder, si he luchado tanto por especializarme en tener una buena actitud, ahora no la voy a perder estando en el poder y viviendo mis sueños. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos, José. Pero José les dijo: no teman, porque vinieron con miedo. Ahora somos tus esclavos, no nos hagas nada, por favor. Y José les dice: no teman. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero mi Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. ¡Wow! Tu actitud define tu altitud.
Pongámonos en pie, Señor, y te damos gracias esta mañana por tu palabra, Espíritu Santo. Señor, hoy, Padre, queremos rogar y pedir que nos ayudes a conservar una buena actitud, a desarrollar una buena actitud. Señor, guíanos hoy como José, que estaba, Señor, aquí, que lo hemos leído en tu palabra. Este hombre que sirve hoy de ejemplo, como un gran ejemplo para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como José, a tener esa actitud de José en medio de los embates de la vida, porque no podemos controlar todo lo que sucede alrededor nuestro, lo externo. No podemos controlar circunstancias que vienen, que inesperadas, infortunadas, que a veces nos tocan, nos golpean y nos quieren hacer tumbar, o nos tumban también. Señor, sabemos, Padre, que a veces hay momentos duros en la vida y quizás alguien está pasando ese momento hoy. Yo te pido, Espíritu Santo, ven, desciende, consuela. Señor, acompaña en estos momentos a alguien que está viviendo un momento duro. Seca sus lágrimas, abrázalo, mi Señor. Ese fuego abrasador que sentimos cuando ponemos, Señor, nuestra confianza en ti, te buscamos. Padre, José no entendía, porque para tener una buena actitud no se trata de entenderlo todo. No entendía por qué sus hermanos querían acabar con él. No que entendía por qué ahora una cisterna. No entendía por qué llevan a una tierra extraña. Pero el hecho de que no lo entendiera y no tenía el mapa completo y no sabía el mapa completo de lo que se estaba gestando en su vida, no lo hizo perder su actitud. Gracias, Señor, porque mis hermanos, no entiendo por qué querían matarme, por qué despertaron ese odio hacia mí, pero te doy gracias, Señor, porque no permitiste que me mataran. Gracias, Señor, porque no permitiste que me dejaran ahí en ese hueco, en esa cisterna. Gracias, Señor, porque llegué a Egipto y ahora estoy en una casa de una persona importante como lo es Potifar. Gracias porque tengo trabajo, tengo ocupación, Señor, tengo dormida, tengo alimentos, pero sobre todo te tengo a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Padre, ahora me calumnian, Señor, y quieren enviarme a la cárcel. Si tú estás conmigo, no hay problema, Padre. Gracias porque estoy en la cárcel. Aquí estoy contigo, Señor. Padre, me ha tocado dormir en una cama de piedra, en una cama de cemento, si existiera el cemento en aquella época, Señor. Pero aquí te doy gracias porque tú estás conmigo, Señor. Ahora he hallado gracia ante el jefe y me dio una almohada, me dio una cobija. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo aquí en la cárcel. Gracias, Padre eterno. Oh, alabado sea Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. No voy a perder, Padre, mi actitud en medio de estas circunstancias. No voy a perder, Señor, mi actitud en medio de los vientos fuertes que soplen en la vida. No me voy a quejar, dijo José. No voy a perder mi diligencia, la oportunidad de trabajar en medio de los vientos que soplan. No voy a perder, Señor, Padre, mi piedad, mi santidad, ese querer agradar a Dios. No voy a perderlo. Voy a desarrollar una buena actitud en la vida, porque vamos a lograr cosas grandes. Y gracias, Señor, porque para lograr ser gobernador de una nación, primero tienes que hacerme fuerte, Señor. No sé qué tantos golpes permitas que yo tenga en la vida. Lo único que sé, mi Dios, es que si caigo, siempre me levantaré, porque tú estás conmigo. Hoy te doy gracias, Padre, porque todo caído en esta mañana se levanta en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy la palabra del Señor te dice, mujer y hombre, levántate de ese estado en el